Grecia está ubicada entre Europa, Asia y África en la península balcánica. Viven alrededor de 11 millones de habitantes. Su idioma principal es el griego. Practican el cristianismo ortodoxo. Además, pertenece a los 27 estados de la Unión Europea. Su capital, Atenas, es la ciudad más poblada e importante del país. Conserva monumentos emblemáticos como la ciudadela de la Acrópolis del siglo V a.C., siendo reconocida también por sus maravillosas playas, desde las arenas negras de Santorini hasta los centros turísticos de eventos Mykonos. Llama también la atención de los demás países, no solo por su historia, sino también porque ha sido epicentro de una de las crisis más famosas debido a su alto margen de gastos, deuda pública y déficit. Durante el 2007, el déficit de Grecia llegó a tener un valor del 14% del PIB nacional. Esto refleja un alto nivel de inversión y consumo que estaba viviendo el país, junto con el aumento más allá de los límites del gasto público. También nos muestra una tendencia decreciente de la productividad, lo que le causaba poca probabilidad de exportación. El gasto público se elevó gracias a que cuando un nuevo partido político tomaba el mando, subía seguido por un grupo de trabajadores, aumentando la nómina del gobierno, ya que por ley no se podía despedir a nadie hasta el momento de la jubilación. Así aumentó cada vez más los empleados que se desarrollaban en un mismo puesto, pero que contaban con diferentes salarios. Por ejemplo, en el Hospital Evangelismos, que se ubicaba en Atenas, se registraron por nómina 95 jardineros que se encargaban de 4 macetas que estaban a la entrada del hospital, entre otros cargos públicos que tenían, por ejemplo, 50 conductores para un solo vehículo. Además, durante este periodo se acostumbró a falsificar la contabilidad nacional, datos estadísticos y la evasión fiscal. Esto lo llevó a incurrir en costos de sobornos cercanos a los 630 millones de euros para el 2008. La corrupción inició desde 1999, año en el cual Grecia se incluyó en la zona euro. Para ser incluida debía tener una deuda menor al 60% del PIB y el déficit presupuestario inferior al 3%. Pero aunque estaba muy lejos de estos criterios, los dirigentes de Alemania y Francia se enfocaban únicamente en que su única moneda fuera cada vez más popular. Así aceptaban a la mayor cantidad de países sin verificar los datos. También llamada la crisis de la deuda soberana, debido a, como su nombre lo indica, a una crisis de la deuda que afectó a Grecia, comenzando en el 2009, donde el Partido Socialista de Grecia, con su líder que ganó las elecciones anticipadas, se concentra en el déficit público y la deuda pública sobre el PIB. Para diciembre de este año, debido a las elevadas deudas, los calificadores de riesgo disminuyeron su calificación respecto al país, pasando de A- hasta 3B+. También la bolsa de Atenas se desplomó un 6%. En el 2010, los gobiernos de la eurozona proponen ayudar a rescatar a Grecia siempre y cuando todos estuvieran de acuerdo. Para este año, el país requería financiación por 1.725 millones de euros. Así recibe las primeras ayudas por 14.500 millones, por 9.000 millones y por 10.780 millones de euros posteriormente. En el 2011, la calificación de Grecia seguía disminuyendo hasta 2B+. A pesar de esto, se realizaron diferentes emisiones de bonos con alto interés. En este año se entregan 110.000 millones, que son la cuarta entrega del préstamo. En este año se propone un plan para controlar las infracciones y la corrupción en el sector público generados por la evasión millonaria de impuestos, en el cual se pedía a Suiza cobrar impuestos de las consignaciones bancarias de la población griega. El gobierno se ve obligado a declarar que únicamente tiene recursos para pago de salarios de funcionarios y pensionados hasta el mes de octubre.
Esto generó incertidumbre sobre una posible quiebra y desplomó la bolsa en Europa, además de 20.000 despidos públicos. En el 2013, los ingresos de las familias disminuyeron aún más y el desempleo aumentó hasta un 26.8%, una cifra exagerada considerando que en el 2009 era del 10%. También recibe otro desembolso gracias a las reformas realizadas. Por otra parte, se emiten bonos nuevamente con intereses más bajos por 4.27% y siguen las huelgas continuamente en este país. Se aprueba el despido de funcionarios públicos por indisciplina y se extiende impuestos sobre propiedades. Los precios siguen disminuyendo, generando una continua deflación. Se realiza la cancelación de radio y televisión, dejando a 3.000 trabajadores sin empleo y se propone ley para que en deudas de 48 meses la hipoteca sea menor de 30% del ingreso mensual de quienes tienen la deuda, sin que tenga una penalización. Grecia recibe nuevamente un aporte del Fondo Monetario Internacional, el cual anuncia que Grecia aún necesita 11.000 millones de euros para afrontar las deudas. El desempleo aumenta a un 27.6%, donde la población joven es la más afectada. Para principios del 2015, la bolsa en Europa entra en crisis por la incertidumbre de que Grecia saliera de la eurozona. Grecia emite TES por 6 meses con intereses de 2.3%, después emite nuevamente estos títulos por 3 meses y el interés es de 2.15%. Para este momento la tasa de desempleo logra disminuir a comparación de los 2 últimos años. La Stata encargada de las estadísticas anuncia que en el 2014 Grecia superó la deflación, previendo una posible falta de liquidez después de las elecciones del mes de enero. Los bancos griegos piden al Banco Europeo dejar abierta la opción de liquidez de urgencia, programa que le es aprobado por un monto de 60.000 millones de euros. Grecia solicita un tercer rescate por 53.500 millones con una duración de 3 años, con el compromiso de realizar reformas fiscales, pensionales y una reforma en el IVA mencionada anteriormente, reducciones en los gastos militares y aumentar los impuestos de sociedades hasta el 28%. En el 2016 se aprueba las reformas fiscales, pensionales y de los impuestos. Después de 33 meses se supera la deflación, ya que los precios habían aumentado un 0,4%, gracias en parte al aumento del IVA. El tope de créditos del Banco Europeo se ubica en 3.800 millones para los bancos comerciales griegos, después queda en 100 millones, luego en 7.000 millones, luego en 2.500 millones y después en 4.400 millones, terminando el año con un tope de 700 millones. Esto gracias a que la liquidez mejoró en los bancos, disminuyó la incertidumbre y se estabilizaron los depósitos. Además, se le exige a Grecia que los salarios mínimos disminuyan y se impongan límites en las negociaciones entre los sectores y haya restricciones en los derechos de protesta. Para el 2017 se crea una sola entidad que reúne todas las cajas de compensaciones, llamada la Caja Única de Seguridad Social. En ella se incorporan las cotizaciones iguales para los trabajadores y para los independientes. La FMI también califica la deuda del país como insostenible a pesar de las reformas nacionales y el apoyo de los países europeos, lo cual pide mayor esfuerzo y alivios para tener una deuda sostenible. Grecia realiza el pago de 2.000 millones de euros de la ayuda que recibió con motivo de la recapitalización de bancos griegos. Para conseguir otro rescate, el país se compromete a realizar más reformas, ajustes y subir los impuestos durante el 2019 y 2020, arreglos que genera protestas en el país. Durante el 2017 realiza la venta completa de 14 aeropuertos a Fraport, una empresa alemana.
En el año 2018 finaliza el programa de rescate para Grecia, la cual recibió en total de préstamos 288.700 millones de euros. Después de 9 años, el país logra terminar la tutela. Aunque continúa con la vigilancia de la troika trimestral y continúa con las reformas de austeridad en los presupuestos de los siguientes 4 años. En el año 2019, después de la crisis, Grecia recibió diferentes inversiones que favorecieron el sector turístico y de comercio, por ejemplo, construcción de nuevos hoteles y restaurantes. Por otro lado, los propietarios de bienes inmuebles se convirtieron en propiedades para arrendar o demolieron las propias para construir casas lujosas destinadas para ser alquiladas a los extranjeros, para así lograr resolver su problema de liquidez. Eso también ayuda a disminuir el desempleo con las contrataciones realizadas en el sector de la construcción. Sin embargo, este auge generó dificultades en familias que estaban desempleadas y que enfrentaban problemas financieros, por lo cual tuvieron que mudarse a barrios con un costo de vida más bajo. Para el mes de agosto de este año, Grecia enfrentó incendios en gran parte de la tierra, bosques y reservas naturales, provocando el desalojo de muchos hogares junto con la afectación de micro, pequeñas y medianas empresas. A finales del 2019, la Bolsa de Atenas logró los mejores beneficios a nivel mundial por parte del mercado de renta variable. Por la parte de renta fija, los bonos emitidos alcanzaron un interés del 1.13% anual, demostrando que cada vez es menos riesgoso invertir en el país. También en este año se obtuvieron buenos resultados en las exportaciones, por una parte impulsadas por el sector turístico y por otro lado por mercancías. Además, se cumple por 5º año consecutivo los objetivos fiscales que se fijaron anteriormente y se logra aumentar el PIB, debido principalmente a cotizaciones sociales, infraestructura, ejecución de gasto de consumo y los impuestos. Durante la pandemia, el gobierno del país ofreció 200 millones de euros para fortalecer el sistema de salud en medio de la emergencia sanitaria del 2020 y parte del 2021. El desempleo disminuyó gracias en parte a la contratación de 4.000 trabajadores para hospitales, clínicas y centros médicos. También han mejorado las exportaciones durante el 2020 y 2021, donde tuvieron un crecimiento del 15.8% en este año, lo cual ayuda a la recuperación económica del país en general. A pesar de la pandemia del COVID-19 y los incendios que afectaron fuertemente la economía, en el 2021 el país presentó un crecimiento del 3.6% en la economía, basada principalmente en el turismo, el cual constituye el 20% del PIB. La zona euro sigue supervisando el avance de Grecia trimestralmente y afirma que si continúa siendo positivo, le brindará un apoyo financiero. Por otra parte, a pesar que se han implementado varias reformas para mantener una buena relación con los acreedores de la zona europea, aún siguen habiendo algunas medidas que las autoridades griegas siguen en compromiso para cumplir en el país antes del 2022.